Esperamos un mes de julio alcista, ya que en los Estados Unidos de América ha bajado la inflación y probablemente veamos un rebote técnico que pueda ilusionar a los inversores. Pero este rebote alcista, estas subidas que vamos a esperar en lo que queda del mes de julio, va a hacer que muchos inversores se queden atrapados pensando que se ha terminado ya el mercado bajista. Y os tengo que adelantar algo, a nivel técnico el mercado sigue siendo completamente bajista, seguimos estando por debajo de la EMA de 200 y la inflación en Estados Unidos sí que es cierto que es menor a lo esperado, pero está lejos del objetivo de la inflación de la Reserva Federal, que es el 2%. Por lo tanto, ojo, ilusiones en el mes de julio, subidas en el mes de julio, pero probablemente volveremos a ver una trampa para los toros, una trampa alcista, donde a partir de ahí volveremos a buscar un nuevo mínimo en el precio de Bitcoin y el resto de criptomonedas. Ahora bien, hay que hacer los deberes, porque va a ser la última caída del mercado. Va a ser la última caída de Bitcoin, de Ethereum, de XRP, Solana, BNB, todo va a tener la última caída y a partir de aquí hay que empezar a comprar, o por lo menos yo voy a empezar a comprar tras la última caída en Bitcoin y en el resto de criptomonedas y voy a empezar a formalizar mi cartera. Ojo, quien no haga los deberes en este 2026, probablemente volveremos a ver un nuevo mercado alcista y el retail, como siempre, volverá a comprar en máximos históricos. Así que hay que hacer los deberes. Y te voy a decir cuál es mi plan que voy a seguir yo en este año 2026 para posicionarme para el próximo bullrun, que bajo mi punto de vista va a ser un mercado alcista, un bullrun histórico. Así que hecho esto, vamos allá con el vídeo. Y quiero empezar con esta noticia que me parece muy relevante y creo que va a ser la tónica general que vamos a llevar en el resto de países, empezando por Japón y luego empezando y continuando por Estados Unidos también. Y que es que fijaros, Japón aprueba oficialmente la ley que reconoce a las criptomonedas como activos financieros. Y esto, pues obviamente, pone a un nivel por encima claramente a las criptomonedas y ya se reconoce en Japón a nivel, pues como si fuera cualquier acción. Y esto es algo muy relevante porque va a hacer que muchos inversionistas empiecen a invertir. Ya da exactamente igual invertir en el oro que invertir en el SP500, que invertir en la acción de SpaceX o que invertir en Bitcoin o en XRP, porque todo van a tener la misma categoría. Y esto va a ser algo muy importante y que va a animar a los inversores que todavía están muy recelosos o a las empresas que todavía no terminan de fiarse o de invertir en criptomonedas a que ya van a estar exactamente al mismo nivel que cualquier activo financiero. Esto ya es una realidad en Japón. Próximamente también será una realidad en los Estados Unidos de América con la ley Clarity. Y bueno, pienso que Europa, como siempre, va a hacer las cosas mal, lo va a hacer tarde, pero seguramente Europa también en un futuro, ya veremos, ojalá, también ponga al mercado de las criptomonedas al nivel de un activo financiero. Y eso es algo que tenemos que estar preparados porque tenemos que hacer los deberes. Este mes de julio probablemente vamos a esperar un rebote técnico, parte de julio, quizá principios de agosto. Ya sabéis que en agosto se suele parar el mercado, no suele haber mucho movimiento y probablemente nos prepararemos ya de cara a agosto, septiembre para la última caída del mercado. Vamos a ver, ya sabéis que hablar de fechas o esperar alguna caída técnica es muy difícil de confirmar, pero sí que es cierto que yo sí que veo a nivel técnico, por el recorrido que lleva el mercado cripto y por sobre todo cómo ha evolucionado los mercados bajistas anteriores, todavía nos queda tiempo porque en octubre de 2026 haríamos un año de tendencia bajista y estamos todavía en julio, todavía queda bastante y normalmente, pues hombre, el movimiento bajista o el inicio del movimiento bajista o el inicio de la tendencia bajista suele durar pues mínimo un año, suele estar más o menos entre un año y todavía estamos un poco lejos desde que se inició esa caída el viernes 10 de octubre en Bitcoin y en el resto de criptomonedas y por lo tanto, pues viendo un poco histórico y tirando de data, pues estamos un poquito lejos, ¿no? de esos datos. Entonces, ojo, porque todavía nos queda mucho mercado por delante. Ojo, porque todavía nos quedan algo de caídas, ¿vale? Y no hay que ilusionarse con cualquier subida que podamos tener en corto plazo, porque podemos caer en una trampa y luego, como siempre, volveremos a vender en la parte baja y haremos las cosas exactamente al revés. Porque ahora fijaros, pasamos de un miedo extremo
y de un miedo bastante importante a ya empezar a ver un poco de sentimiento del mercado positivo, ¿no? Entonces ya sabemos que cuando empezamos a ver un sentimiento del mercado positivo, las ballenas volverán a empezar a vender, veremos liquidaciones y a partir de aquí pues probablemente volveremos a buscar nuevas caídas. Esta semana, el jueves concretamente, es decir, mañana, esperamos movimientos interesantes a nivel económico porque tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Ya hemos visto que el dato de la inflación es menor a lo esperado, aunque sigue siendo muy alto, lejos del objetivo del 2% del dato de inflación que tiene la Reserva Federal. Y luego, a nivel de peticiones de subsidio, si hay un aumento, ¿vale? La previsión es de 215.000. Si hay un aumento de esas previsiones o sea, esas peticiones, mejor dicho, de subsidio por desempleo, se da a entender que esto es un problema y también es un dato que quiere controlar a la Reserva Federal. Veremos a ver si esto afecta de forma positiva o no. Yo creo que el dato va a ser bueno. Ya hemos visto que la inflación ha bajado un poco, ya hemos visto que probablemente mañana veamos una tasa de subsidios menor, porque yo creo que también va a entrar muchos contratos de trabajo en este verano, también en Estados Unidos, y esto creo que va a hacer que el dato baje. Va a ser un dato positivo, menor a lo esperado, y vamos a ver probablemente mañana movimientos alcistas en el mercado. Veremos a ver sobre todo cómo se da el dato, pero yo creo que viendo el dato de la inflación, yo creo que el dato de la tasa de subsidio por desempleo va a ser también un dato positivo y va a hacer que el precio de Bitcoin y el resto de criptomonedas continúen con ese pequeño movimiento alcista, ¿vale? Insisto que fijaros, si nos vamos a nivel técnico, estamos por debajo todavía de la EMA de 200, el rebote técnico podría llegar incluso por debajo de la EMA de 200. Fijaros que si calculamos el retroceso Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo, podríamos ver una subida completamente técnica por retroceso Fibonacci en la zona del 618, que sería la zona de los 73.300 dólares, y que coincidiría además con la EMA de 200. Por lo tanto, este rebote técnico que podríamos ver en Bitcoin es totalmente factible, es un rebote técnico que se puede dar sin ningún tipo de problema, y hay que estar atentos porque, claro, en esta subida que podemos ver en el precio de Bitcoin puede engañar a los inversores para pensar que ya hemos tocado suelo, que ya hemos tocado fondo y que hay que empezar a comprar, pero seguimos en un rebote técnico por debajo de la EMA de 200. Veríamos un rebote a la zona del 618 que se podría dar sin ningún tipo de problema, y a partir de aquí yo creo que podremos tener el último rechazo y el último movimiento bajista esperado en Bitcoin y en el resto de criptomonedas. Por lo tanto, ojo, podemos sacar algo de partido a este movimiento, pero sí que es cierto que tenemos que andarnos con cuidado porque creo que mucha gente va a empezar a comprar o se va a creer que con este rebote técnico ya hemos terminado el mercado bajista, y nada más lejos de la realidad. Cuidado con esto. Bien, esto por un lado. Si nos vamos a los ETFs de Bitcoin al contado, sí que es cierto que empezamos a ver otra vez algo de compras. Tampoco está siendo una locura, la verdad. Estos días atrás, 2-3 días atrás, han entrado algo de compras, pero vamos, tampoco está siendo unas compras continuadas en el precio, ¿vale? Entonces, los ETFs de Bitcoin al contado de momento siguen con sus antibajos. Aún así, si vemos los últimos meses, las últimas semanas, pues las ventas siguen ganando claramente a las compras, ¿no? De hecho, fijaros que estuvimos aquí pues prácticamente un mes de puras ventas en los ETFs de Bitcoin al contado. Y por lo tanto, pues bueno, no vemos tampoco unas compras muy grandes que digan, vale, empezamos a ver ya gran flujo de interés de compras por parte de los ETFs, porque todavía no los estamos viendo, desde luego. Tenemos varias noticias interesantes que quizá muchas veces pasan desapercibidas, pero que tenemos que darle atención desde aquí, porque al final es el futuro, es la adopción, es lo que esperamos realmente del mercado de las criptomonedas para el próximo crecimiento o el próximo bullrun que estamos esperando, que para mí puede ser un bullrun o una subida o un mercado alcista completamente histórico. Estados Unidos y el Reino Unido anuncian plan conjunto para apoyar activos tokenizados transfronterizos y stablecoins, cripto. Ya sabéis que vamos a un cambio financiero muy grande, y una de las grandes funciones que va a tener la blockchain y que va a tener probablemente también las criptomonedas son los activos tokenizados transfronterizos y también las stablecoins cripto. Y esto, pues como digo, Estados Unidos y Reino Unido ya están anunciando un plan conjunto y es hacia dónde vamos. Por eso creo que el próximo bullrun para el mercado de las criptomonedas va a ser un bullrun histórico, porque vamos a tener la regulación a nuestro favor, estos activos tokenizados también a nuestro favor, y creo que se va a poner el mercado de las criptomonedas, como digo, al nivel, ya ocurre en Japón, de un activo financiero, y esto va a hacer que entre muchísimo dinero, una cantidad ingente de dinero al mercado
de las criptomonedas. Por lo tanto, insisto que hay mercados alcistas, hay mercados bajistas y tenemos que ser consecuentes con esto. Bien, dicho esto, otra noticia ya más general, y es que Stripe y Advent ofrecen comprar PayPal por más de 53.000 millones de dólares, informa Reuters. Bueno, noticia también bastante relevante. Stripe, la verdad, una de las empresas que más se está colocando a nivel de pagos también, y que Stripe también está incorporando pagos en cripto. Ya están incorporados, creo que ya los tenían incorporados, no sé si en todos los países, son algunos, y ya se puede trabajar con pagos en Stripe en cripto. Bueno, creo que ya se puede hacer, de hecho. Y esto, pues obviamente Stripe es una de las plataformas más grandes. PayPal también está integrando pagos o lleva ya integrando pagos con cripto. Y esto es también bastante relevante a nivel de pagos o para lo que se nos espera a nivel de tokenización y a nivel de stablecoins y a nivel de pagos en blockchain. Y obviamente estas plataformas como Stripe, como PayPal van a formar parte, ¿no?, de este cambio financiero, y estas empresas se tienen que adaptar a todo esto. Bien. También tenemos una última hora por aquí, que la economía de China se desacelera. La verdad que una noticia relevante, pero bueno, se desacelera. Ya sabéis que van con una producción y un superávit histórico. Pero bueno, se ha desacelerado un poco y dicen que se desacelera hasta el nivel más débil en más de 3 años mientras continúa la guerra entre Estados Unidos e Irán. Otra de las cosas que también me llama mucho la atención, ¿qué va a pasar con el petróleo? ¿Qué va a pasar con la guerra? De hecho, ahora vamos a ir al gráfico y os explico. También tenemos otra noticia de empleados de Meta demandan a la empresa por presuntamente usar IA. Esto me llama mucho la atención, sobre todo a nivel de mercado tradicional, porque sigue habiendo una inversión global continuada en la inteligencia artificial. Y yo no sé hasta qué punto vamos a tener el retorno, ¿no?, de esa inversión de millones y millones de dólares por parte de las empresas, y que realmente todavía no siento o no veo que le saquen un retorno claro, ¿no? Sobre todo, digo, a nivel empresarial. Sí que es verdad que ayuda a muchas cosas, ha mejorado mucho, vemos que incluso hay empleados que está bajando la contratación porque la inteligencia artificial ya te hace muchas cosas, pero no sé si justifica la evolución de la inteligencia artificial que tenemos hoy mismo, no sé si justifica la cantidad de millones, billones de dólares que ha invertido en esta tecnología, ¿no? Veremos a ver esto si no termina explotando en el mercado. Una de las cosas que sí que nos preocupa a nivel de mercado, a nivel de petróleo, que ahora vamos a ello, es que Estados Unidos avanza en planes para construir un oleoducto entre Irak y Siria para que evite el estrecho de Hormuz, ya sabéis, controlado por Irán, y que Nueva York se convierte en el primer estado de Estados Unidos en detener la construcción de nuevos grandes centros de datos. Que bueno, esto del tema de la data, ¿no?, de los centros de datos que se van a utilizar, que creo que también es muy relevante porque van a haber un control de datos mucho más global, también con la integración que vamos a tener en blockchain. Pero dicho esto, vamos directamente al gráfico. Bitcoin esperamos algo así en el próximo mes de julio y parte de agosto, y tenemos que seguir muy de cerca pues lo de siempre. Primero, petróleo, que sigue disparado, la guerra continúa en el estrecho de Hormuz, la guerra continúa entre Estados Unidos e Irán. Vemos todavía, como digo, una evolución negativa por parte del petróleo. Veremos a ver si esta subida continuada del petróleo no da problemas, sobre todo al mercado tradicional y al mercado de las criptomonedas. Strategy, como vimos en el último análisis, probablemente va a continuar con su rebote alcista. Podremos buscar estos mínimos de aquí o estos mínimos de aquí, que prácticamente ya estamos, y lo que esperaríamos en Strategy sería un rebote también, ¿vale?, a buscar la zona de los 120 dólares por acción, y a partir de aquí de nuevo yo creo que continuaremos con la tendencia bajista. Y ya sabéis que lo que ocurra en Strategy es lo que se va a traducir también directamente en Bitcoin, porque Strategy y Bitcoin van exactamente de la mano. Entonces, ojo, porque Strategy todavía sigue con una tendencia muy bajista, peor incluso que el propio Bitcoin, mucho peor incluso que el propio Bitcoin, después de esta caída tan global que tuvimos en Strategy. Y bueno, de momento Strategy todavía estamos, sí que es cierto que tocamos la zona de sobreventa en temporalidad diaria, podemos subir hasta el RSI del 50%, pero yo creo que seguimos todavía con una tendencia bastante bajista. Tenemos la acción de SpaceX, que la verdad está siendo lamentable, ya lo dijimos cuando salió, que nada de meterse en SpaceX.
Y por otro lado, como digo, también tenemos el dólar de momento bastante disparado y que creo que también puede ser clave. Y el SP500, que veremos a ver si continúa o consigue romper los máximos históricos para intentar tener una ruptura y buscar nuevos máximos. Y bueno, sobre todo ya hemos visto que el mercado de acciones, o por lo menos el índice del SP500, la bolsa americana, no tiene nada que ver con cripto. Bitcoin sigue muy bajista y el SP500 sigue muy alcista, junto con el Nasdaq y el oro, que sí que es verdad que está rebotando, aunque bueno, podríamos ver un rebote a la EMA de 200, pero también se ha desacelerado mucho la subida tan impresionante que veníamos viendo del oro. Pero bueno, yo sobre todo creo que es importante seguir muy de cerca petróleo y la acción de strategy. Seguimos como siempre con mi estrategia. Vamos a intentar, como digo, pues toda la rentabilidad que saquemos de las operaciones la vamos a reinvertir en compras en spot directamente, en Bitcoin, en Ethereum, en XRP, en Solana, y construir una cartera directamente para poder invertir y construir el portfolio con esa rentabilidad que sacamos directamente de todas las operaciones que comparto de forma gratuita en el grupo de XZ Traders. Y como siempre, si queréis entrar, podéis acceder de forma gratuita, acceder a mis señales, copiar mis operativas, acceder a una comunidad privada, acceder a mis indicadores, acceder a la academia de trading completamente gratuito. Y lo único que tenéis que hacer es iros a la descripción de este vídeo, al comentario fijado, le dais a acceso VIP gratis, ¿vale? En esta página web que os va a cargar, que tenéis, como digo, en la descripción de este vídeo. Os abrirá una conversación, le das a Starbot y abréis una conversación con la inteligencia artificial de XZ Traders, y lo único que tenéis que hacer es seguir todos los pasos, que es básicamente utilizar los exchanges con los que trabajamos para operar estas señales. Y ya está. Con eso puedes acceder, como digo, de forma 100% gratuita a todo el contenido, sin tener que pagar academia, sin tener que pagar señales, sin tener que pagar por grupo VIP, nada, todo de forma, como digo, siempre 100% gratuita. ¿Vale, chicos? Toda esta información, como siempre, en la descripción de este vídeo. Y ya lo último te quiero decir que, oye, que si te ha gustado el vídeo, pues que le des un buen like, que no te cuesta nada, que me ayudas muchísimo. Recuerda suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. Y lo más importante, activar campanita de notificaciones, sobre todo para cuando estemos en directo, pues te llegue una notificación. Así de sencillo, ¿vale, chicos? Así que nada, lo dicho, oye, gracias por ver el vídeo y como siempre, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chicos, gracias. Chao, chao.